vamos a empezar a hablar de un tema muy importante, un tema demasiado importante. Hay muchas cosas, todo lo de las escrituras, todo, absolutamente todo lo de las escrituras es muy, muy importante. Por eso debemos asirnos a esta palabra, por eso tenemos que estar siempre unidos a esta palabra, estar conectados con esta palabra, porque esta palabra es vida eterna, porque esta palabra es nuestro alimento, es nuestro pan de vida, es la palabra del Señor Jesús. Eh, todos los temas, totalmente todo lo que dice Génesis, Apocalipsis, tiene que ver con esa llegada al reino de los cielos. Tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesús, que es para vida eterna. La escritura dice que sin fe no veremos al Señor. Sin santidad no veremos al Señor. Sin fe es imposible agradar a nuestro Padre. Dice que si nosotros queremos, la Escritura dice que si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Eh, Hay una cantidad de cosas que son requisitos y prerequisitos para poder entrar a la vida eterna. Y una de esas también es la ofrenda. Nos vamos a dar cuenta del por qué y la misma Escritura nos va a enseñar que esa ofrenda que tiene que ver muchísimo con dar, con, con donar, con presentar tributo, con tantas cosas que el Señor nos va a enseñar por medio de este mensaje para llegar a concluir que si nosotros no ofrendamos, no damos a los demás, no ayudamos a los demás, es difícil entrar en los cielos. Mm, También para aclarar de una vez que uno no se salva por obras, pero también la escritura me enseña que una fe sin obras es muerta. Entonces, es como esa fe que yo tengo en el Señor, ese fruto se da en cómo obro yo para con los demás, para con mi prójimo, para aquellos todos que me rodean. Vamos a entrar en este mensaje de salvación, se llama la ofrenda. La ofrenda. Mm, Espero que el Señor, por medio de este mensaje, nos pueda dar claridad y les pueda dar claridad a todos ustedes sobre este tema. Yo, dentro de siempre que empecé a predicar desde el año 2008, el 3 de octubre, en este país, eh, para mí ha sido como muy complicado hablar de dinero. Ah, es algo que es muy delicado porque eso está en una linecita, en un bordecito de desviarse cualquier predicador o desviarse cualquier persona. Por eso el Señor dice en la Escritura en 1 Timoteo 6:10 que raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero sea malo, está diciendo que amar más al dinero que al Creador o amar más al dinero que a mi familia, que al prójimo, que a mi hermano, es pecado, es eso. Entonces, mm, yo quiero que entendamos que eh, ustedes se han dado cuenta que yo nunca pido dinero y no les voy a pedir dinero jamás. Jamás les voy a pedir dinero para mí, pero sí llevarlos a una enseñanza a que den dinero, a que ofrenden, no solo dinero, porque la ofrenda no es solo dinero, es lo importante. Entonces, les decía, eh, que la ofrenda también tiene que ver con dinero por una cita que vamos a centrarnos ahora, pero también la escritura nos va a enseñar que no es solo dinero. La ofrenda es mucho más sublime que el diezmo. Eh, Quiero recordarles que el diezmo estaba exclusivamente para los levitas, que ustedes saben que las tribus de Israel eran 12, el pueblo de Israel está dividido en 12 tribus,
Y el Señor escogió a los levitas como esa tribu que no iba a tener heredad, sino que ellos iban a encargar de las cosas espirituales y de las cosas del Señor en ese sentido. Y las demás tribus tenían que diezmar a para que esta tribu de los levitas no les faltase nada, porque el Señor Jesús dijo que la heredad de los levitas era Él, que ellos no tenían ninguna otra heredad. Entonces, las otras 11 tribus, una vez por año, de los cultivos, de las cosechas, recogían y daban el 10% de esa cosecha que ellos recogían. Lo mismo en ese crecimiento en sus ganados, en ovejas, en vacas, en todo eso, les llevaban a los levitas y eran miles, ¿no? Y era toda su familia. Era ese diezmo, la décima parte de todo ese cultivo. Nunca hablaba de dinero y se hacía una vez por año, 6 años, y en el séptimo año no se recogía diezmo porque la tierra descansaba. Tenían que dejar que la tierra descansara. Entonces, notemos que ahorita vemos en la mayoría de las congregaciones la gente presionando, manipulando a las personas para que lleven dinero cada 8 días, cada 4 días, sacarle una décima parte de su salario y es con datáfono y es, mejor dicho, eso se volvió una locura eh, por la mala interpretación de las escrituras. Pero sí estamos llamados. Yo pienso y digo que la ofrenda es mucho, hoy día para nosotros, mucho más que un diezmo, porque en la ofrenda se da mucho más. Eh, pero vuelvo y le digo, eso ya es a nivel personal, porque la misma escritura me lleva, me invita a que cuando yo ofrende, no lo haga por necesidad ni por obligación. Tengo que hacerlo, ¿cierto? Con alegría, porque la escritura dice que el Señor ama al dador alegre. Dice la escritura claramente que Él ama al dador alegre. Entonces, eh, quiero que estuve mirando en el diccionario bíblico estas palabras en el original. ¿Qué significa la palabra ofrenda en el original? Entonces, ustedes saben que las escrituras están en hebreo y están en griego. En el hebreo se encuentra la palabra Minkja o Minkya, Minkja. Si eso es en el hebreo, Minkja o Minkya, ¿qué significa? Ojo, significa dividir en porciones, dividir en porciones, otorgar donación, un presente, un tributo. Eso significa en el hebreo. Mire cómo la palabra me empieza ya a mostrar, a darnos claridad hacia dónde nos tenemos que dirigir con la palabra de la ofrenda. Dividir en porciones, otorgar donación, un presente, un tributo. Y en el griego lo encontramos con la palabra dorán, el griego dorán, que en nuestro español significa sacrificio, don, presente, regalo. En conclusión, podemos unir todas estas palabras, podemos decir que la ofrenda en el original significa dividir en porciones, otorgar donación, presente, tributo, sacrificio, don, un presente, un regalo. Esto lo tenemos que tener claro para que podamos entender este mensaje. Bueno, entonces yo quiero que nos vayamos al libro de Marcos 12, 41. Muchas cosas, hoy el Señor nos va a mostrar claridad sobre este tema. Presten mucha atención, pero sobre todo preparemos nuestro corazón para dar cumplimiento a lo que el Señor nos manda. La escritura dice en el libro de Marcos, capítulo
12, versículo 41 al 44, dice así. Ahí tienen un título arribita en negrilla, dice la ofrenda de la viuda. Ya ustedes saben que ese título no estaba en el original, nos sirve como una guía, pero esos títulos rompen todo el mensaje que trae, todo el texto, todo el contexto que trae este mensaje, y a veces lo corta, a veces pensamos que son temas separados, pero no. Quiero recordarles que las escrituras venían sin puntos, sin comas, se leía de largo. De una u otra manera, los hombres colocaron estos títulos que a veces nos ayudan, pero yo quiero decirles que eso no estaba allí. Pero ahí dice, bueno, la ofrenda de la viuda. Dice aquí que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. El Señor estaba mirando, nos está mostrando que estaba en el arca de la ofrenda, de la ofrenda. Ya tenemos claridad qué significa ofrenda, ¿cierto? Estaba sentado, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. En, en la moneda de aquí de Emiratos podríamos estar hablando de 50 fils, 25 fils, que es la moneda más pequeñita, pero era todo lo que ella tenía. Entonces, es porque es claramente, dice ahí, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. El Señor no puso ahí una viuda rica, no puso una viuda acomodada. ¿Por qué? Porque el Señor puso allí una viuda pobre para hacer énfasis que una viuda en esa época, si no tenía una herencia de su esposo cuando él muriese, ella quedaba en la pobreza absoluta y tendría a morir de hambre. Y más si tenían hijos que no honran a sus padres ni a su madre cuando están en la vejez, sino que se olvidan y se van y dejan abandonados a sus padres. Por eso el Señor fue clarito en ese mandamiento diciendo, honra a padre y madre para que te vaya bien en la tierra y tus días sean prolongados. Es el único mensaje, el único mandamiento que tiene promesa, porque es muy importante que nosotros como hijos no abandonemos a nuestros padres, nunca, así como ellos nunca nos abandonaron mientras estuvieron jóvenes con nosotros. Así se hayan ido, el Señor no dice ahí, si su padre no lo honró a usted, entonces usted no lo honre. No, Él dice, honre padre y madre. Así de sencillo. Entonces, por esa razón, cuando el Señor Jesucristo estaba en ese madero, en ese sacrificio, se dirigió a María, a su madre putativa, su madre en la carne. No es la madre de Dios, porque la palabra dice que Dios no tiene ni padre ni madre, que no tiene ni principio ni fin de días, que no tiene árbol genealógico, que Él ha existido siempre, ¿cierto? Estamos hablando de María, que fue esa madre putativa en carne de nuestro Creador. El Señor ya sabía esa idolatría que pronto están llevando ahorita hacia María, la verdadera María que está en la Biblia, porque han creado una María falsa que no es. Por esa razón estoy claro que seguro que el Señor le dijo, mujer, no le dijo mamá, porque donde le diga mamá, se pegan de ahí para la idolatría que tienen tan grande hoy día para la Virgen María. Le dijo, mujer, he a tu hijo. Y le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Porque el Señor hizo esto. Él sabía que él iba a morir y después resucitaba y se iba a sentarse en su trono de gloria como el Dios todopoderoso que es. Y él sabía que María quedaba sola porque José había muerto. Entonces, ¿qué pasó? Sencillamente era una viuda que iba a quedar
sin amparo. Por eso le encargó a Juan que se encargara de María como madre. Y dice la escritura que desde ese mismo día el discípulo la recibió en casa. Ahora buscamos esa cita para que se den cuenta que eso está escrito, que no son palabras de un predicador. ¿Por qué les digo esto? Porque acá el Señor me está haciendo énfasis en esa ofrenda que era dinero y que la viuda pobre, o sea, era una mujer que el Señor ya nos estaba mostrando que era una mujer que no tenía quien la ayudara. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, absolutamente todo su sustento. Varias cosas nos estamos dando cuenta aquí. En primer lugar, que esto no es por obras, porque si fuese ese caso ahí, dice el Señor que estaba viendo que el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces nosotros estaríamos en desventaja los que no tenemos dinero con los que tienen, porque si la salvación fuera por obra, entonces los ricos tienen tanto billete y reparten y entonces es más fácil para ellos. No, lo que quiero que vean aquí es la intención del corazón, lo que verdaderamente estamos entregándole al Señor, porque no es lo que me sobre. Ojo, yo no le doy al Señor, yo no, el Señor me está enseñando aquí que la ofrenda que yo tengo que dar al prójimo, que tengo que darle a mi hermano, no es lo que me sobre. ¿Me hago entender? Es lo que más falta me hace, lo entrego, porque por eso tenemos a veces equivocación en nuestra oración. A veces oramos, Señor, Señor, eh, eh, deje que me gane la lotería o de un trabajo donde gane mucho dinero y cuando gane mucho dinero yo voy a ayudar mucho a la gente. Usted conoce mi corazón, Señor. Usted sabe que si yo tengo mucho dinero voy a ayudar a muchas personas. Es mentira. Uno no debe esperar a tener mucho. Aquí la escritura me está enseñando, ¿sí? Que el que da más es el que da desde su necesidad. Esa es la verdadera ofrenda. Porque la escritura es bien clara y me dice, bien clara, la escritura es bien clara. Eso está en Mateo, que dice, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Porque el que no es fiel, teniendo mucho, teniendo poco menos. ¿Sí estamos entendiendo? Lucas 16:10. Vámonos a Lucas 16. Mire lo que dice la escritura. Relacionémoslo con esa ofrenda de la viuda y esa ofrenda que hicieron los ricos que tenían mucho. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas, 11, injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Porque nada es de nosotros, ni siquiera nuestra vida es nuestra, le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces el Señor me centra, me dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
No podemos. Entonces, quiero que entiendan que hoy este mensaje no es estar pidiendo dinero, no se trata de dinero, se trata de obedecer al Señor Jesucristo, se trata de aprender del Señor cómo debemos soportarnos unos a otros, cómo debemos ayudarnos unos a otros, que debemos empezar a comportarnos como verdaderos seguidores del Señor Jesús. Mire, la palabra fue bien clara en el original, dice que la ofrenda en el hebreo significa dividir en porciones. Ya es hora que empecemos nosotros a, cuando recibamos, sea dinero, sea mercado, sea lo que sea, podamos dividir y sacar una parte para ayudar a una hermana, para ayudar a un hermano, para ayudar al prójimo, para ayudar a cualquier persona que necesite. Dividir, donar, enseñarnos a donar, enseñarles a llevar un presente a las personas. Vea, acostumbrémonos siempre cuando vayamos a una casa llegar, no llegar con nuestras manos vacías. Cuando lleguemos a una visita, llevemos un pan, llevemos una botella de agua, llevemos la palabra del Señor. Acostumbrémonos siempre a ofrendar, a presentar algo, a donar algo, a otorgar. Sacrifiquemos algo de lo nuestro para otro. Acostumbremos a darles un regalo a las personas. Nosotros pensamos que Navidad es solamente para dar regalos. Estamos iguales que aquí los musulmanes, que la única manera que vuelven buenos es en la época de, de ayuno. No, eso es diario, eso es constante. La ofrenda es constante, es un don de Dios, es un don de Dios. Mire que la escritura dice en Proverbios 3:27-28, es con lo que acabamos de leer de la viuda, nos está enseñando el Señor Jesucristo que cuando se trata de dinero, Él no quiere que nosotros le demos a la gente lo que nos está sobrando. Que hay tiene más valor en, en sacar de lo que no tenemos para los demás. De eso se trata. Porque es que siempre sucede que usted y yo nunca vamos a tener, porque siempre vamos a tener obligaciones, porque siempre vamos a tener deudas, porque siempre vamos a tener metas, porque siempre tenemos proyectos y el prójimo no está en mi proyecto. Y ahora la escritura me empieza a mostrar una cantidad de cosas que me tiene que hacer reflexionar con base en esto, porque va a ser para bendición nuestra, va a ser para bendición suya y mía. Dice en Proverbios 3:27-28, dice la escritura. Mire cómo es de hermosa las escrituras. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si estamos escuchando, te lo voy a volver a repetir. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Es lo mismo el tipo de la tienda que dice, hoy no fío, mañana sí. Igualito. Así
El Señor me está centrando con esa frasecita que usamos en el mundo. El que tiene la tienda o el negocio, hoy no fío, mañana sí, está igualito. El que le dice, anda, vuelve y mañana te daré. Igualito. Cuando tienes contigo que darle. Y acá en el libro de Santiago me amplía más ese proverbio. Vámonos al libro de Santiago, por favor, 2:15-18. ¿Ya lo tenemos? Dice así la escritura. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 18 dice, desde el 14 para que tengamos un hilo conductor. El título que está ahí arriba dice en mis escrituras, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, alguno de nosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, la escritura me está enseñando aquí claramente nuestra actitud a veces. Yo puedo hablar mucha escritura, yo puedo leer muchas escrituras, yo puedo aparentar ser un excelente predicador o lo que sea, pero si estoy lejos de esto, no estoy haciendo nada. Tan sencillo como, hermano, vayan en paz, y viene una persona, y yo sé que en la congregación hay una persona que tiene una necesidad. Todos estamos en la obligación de suplir la necesidad de ese hermano. Por la única y sencilla razón que no lo estamos haciendo por ese hermano, lo estamos haciendo al mismísimo Señor Jesucristo. Por eso el Señor no necesita su dinero, no necesita nuestra plata. El Señor me va a centrar y me va a decir en qué momento ese dinero el Señor lo usa para que espiritualmente entendamos a dónde va dirigido ese dinero. El Señor Jesús es el dueño del oro y la plata, del mundo, del universo. Él no necesita dinero, pero Él necesita que tú entregues ese dinero de una manera de que tú estás confiando en Él. Mire, le voy a explicar de una manera mucho mejor. La escritura nos lo va a explicar. Lo primero que tenemos que empezar a entender de lo que acabamos de leer en Proverbios y de Santiago, que nosotros le decimos a la gente, venga mañana, teniendo con qué darle hoy. Porque allá en Proverbios, vuelvo y le recuerdo que el Señor le dijo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Y aquí en Santiago me está diciendo, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que la gente necesita para que se caliente, para que se abrigue, para que se sacie. Y el Señor nos va a centrar aquí en la palabra, en el libro de Lucas 10, para que ustedes entiendan quién es el prójimo. El prójimo, la palabra prójimo significa próximo, que está al lado mío. No importa la religión,
no importa el color de la piel, no importa el estrato social, no importa si habla mal de mí, no importa si habla bien de mí, no tiene nada que ver eso. Tiene que ver con una actitud humana de físico amor por los demás. Por eso el Señor Jesús está diciendo, nos está diciendo, ama a tu enemigo. Porque qué fácil es amar a mi esposa, amar a mis hijos. Los malos también lo hacen, los malos también tienen mamá, tienen esposa y los aman. ¿Qué tiene raro eso? Lo más difícil es amar a mi enemigo. Por eso quiero hacer énfasis, porque la ofrenda tiene que ver muchísimo con eso. Porque nosotros tenemos muchos prejuicios. Nosotros tenemos muchos prejuicios. A este sí, a este no. Es que este se merece, es que este no se merece. Y nos llenamos de unas cargas. Pero pastor, ¿por qué voy a dar? ¿Por qué voy a dar si se vuelve un conchudo? Y ya me di cuenta que es que me estás usando. Usted tiene que revisar qué es lo que le quiere enseñar el Señor Jesucristo por medio de eso. Quizás está trabajando en ti que eres demasiado poco servicial, eh, enseñarte a amar, a desprenderte más de las cosas materiales. Tenemos que siempre orar y pedirle al Señor qué nos quiere mostrar con esas cosas que nos suceden alrededor, porque no ha de faltar ese familiar que, que pide y pide y no hace nada y lo pasa acostado. Entonces es ahí donde yo puedo decir, a ese no. Pero a ese que medio lo intenta así, no, nosotros no podemos que tener prejuicios. El Señor es bien claro. El Señor le dice a uno que, ¿por qué le digo a una persona que venga mañana y venga más tarde cuando yo tengo conmigo que darle? Punto. O el Señor me dice, ¿para qué me hablas tan bonito? Que el Señor te ama, que el Señor es bueno y todo, y el Señor me ha bendecido y le hizo, ven paz, pero ve que el otro no tiene ni ropa, ni zapatos, ni comida, ni nada, y no le ayudo. ¿De qué me sirve? Entonces, entendamos quién es el prójimo, entendamos quién es el prójimo. Vamos a irnos a Lucas 10:25. Rápidamente vamos a ir a Lucas 10:25 y dice la escritura así. ¿Ya lo tenemos ahí? Muy bien, dice la escritura. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Mire que la ofrenda tiene que ver con la vida eterna. En el 26 le dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le respondió este Señor al Señor Jesucristo. Y le dice, bien has respondido. Y le dice el Señor, haz esto y vivirás. O sea, obedece al Señor. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y también a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le estaba respondiendo ahí, diciéndole que contestó muy bien, que haciendo esas cosas heredará la vida eterna. 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, sea este fariseo, este intérprete de la ley, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y es acá donde empieza a operar espiritualmente. ¿Qué es ofrendar? Tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con el próximo, no conmigo, es con el otro.
porque yo seré el prójimo de otro. ¿Me hago entender? Respondiendo Jesús dijo, 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Sabe qué paliza le dieron? Lo robaron, le pegaron y lo dejaron medio muerto. Esa palabra medio muerto es una persona que ya ni se puede mover de la paliza que quién sabe que le han dado. Pronto le fracturaron un hueso, le rompieron la cara, lo escalabraron, golpeadísimo, lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, sí, venía de Jericó y descendía a Jerusalén, y viéndole pasó de largo, viendo al que estaba herido, que estaba casi muerto, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca al lugar y viéndolo, vio también al que estaba medio muerto, golpeado, robado, ultrajado. Pasó de largo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La misericordia y la ofrenda son primas hermanas. Son primas hermanas. Y acercándose es aquí donde viene la parte de ofrendar. Cuando yo soy movido a misericordia, ofrendo. ¿Qué ofrendó este samaritano? Vendó sus heridas echándole aceite. El aceite que él tenía en esa época, el aceite, en la época del Señor Jesús, el aceite era muy costoso. Pero a él no le importó. Dividió quizás ese aceite en porciones. Minjá, hebreo. Otorgó, donó aceite. Sacrificó su aceite y se lo dio a otro. Le regaló aceite. Todo eso es ofrendar. Y poniéndole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, se bajó de su comodidad, se bajó de su confort, se incomodó, otorgó donación, donó su puesto en el caballo para dárselo a este prójimo que estaba moribundo de los golpes. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y mesón es un hotel pequeño. Otro día al partir, sacó 2 denarios, dinero, y un denario era como el salario mínimo de una persona, y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todo lo que dice con respecto a la definición de ofrenda lo hizo este samaritano. Todo. Si vamos a ver, quizás dividió su salario, dice dividir en porciones. Dividió en porciones su vino, dividió en porciones su aceite, lo curó, le regaló su tiempo, le ofrendó su tiempo, le otorgó tiempo, le donó tiempo, le hizo un tributo a este hombre sin conocerlo, sin conocerlo. Y el Señor Jesucristo le pregunta a este intérprete de la ley, conocía las escrituras común. Mucho predicador que conoce la escritura completica, pero no es movido a misericordia. ¿Quién, pues, de estos tres te parece
que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, el Señor le dijo, ¿quién fue? ¿El sacerdote? ¿El levita? O sea, el ujier de la congregación, o el pastor, o el ministro de la alabanza, todos cargos que se inventan en las iglesias. Y dice el intérprete de la ley, el que usó de misericordia, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo, tú ve y haz lo mismo, ve y haz lo mismo, vaya ofrende, vaya tenga misericordia, la misericordia va de la mano con ofrendar, con dar lo que quiera y lo que el Señor ponga en tu corazón, no por obligación ni con tristeza, ni por necesidad, sino con alegría, porque el Señor Jesucristo ama al que da alegremente. Y mire acá, hay algo que de pronto desconocen ustedes, los samaritanos. Por eso cuando el Señor le dijo, y pasó un samaritano, y pasó un sacerdote, y pasó un levita, y él le preguntó cuál de los tres. Él no dijo el samaritano, dijo el que usó de misericordia. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los samaritanos. Porque los samaritanos eran judíos unidos con otras mujeres que no eran judías, y entonces estos judíos decían que los judíos que estaban viviendo con estas mujeres o se casaron con estas mujeres de otras naciones que no eran judías eran impuros. De hecho, les llamaban perros, al punto que está Jericó y está Jerusalén, y en la mitad estaba Samaria. De Jerusalén a Jericó, dándole de largo, pasando por Samaria, se gasta uno, por decir algo, 20 minutos, media hora hacia Jerusalén desde Jericó. A veces gastan 1 hora, 2 horas dando la vuelta por no pasar por Samaria, porque se sentían impuros. Hoy día, hasta el día de hoy, todavía hay congregaciones que les interesa más o que la o que hagan estas fiestas, o que hagamos lo otro, y que esto y esto y lo otro y lo otro, y que esto está prohibido y que esto y prohíben, y a la hora de la situación real de la vida, de lo que el Señor Jesucristo nos manda, no lo cumplimos y pasamos de largo, como ese sacerdote, como ese levita, y no ayudamos a la gente. Hay predicadores, muchos en el mundo, que jamás, jamás, jamás han hospedado a nadie en su casa. A nadie. Y hay unas características para los obispos. Y una de esas dice, el que aspira a obispado, gran cosa aspira. Un obispo debe ser hospedador. ¡Wow! O sea que más de un pastor no está cumpliendo con la ley del Señor, porque nos preocupamos más por otras cosas, como este intérprete de la ley. Nos preocupamos más por interpretar la ley a la raya que vivir un evangelio como es el Señor nos está presentando hoy. Un evangelio de amor, de misericordia, de dar. Un amor donde yo pueda dividir mis cosas que no me pertenecen. Nada me pertenece. Por eso bien dijo Job, sin nada vine y sin nada me voy a ir, nada me pertenece. Dios da, Dios quita. Y vivimos viviendo una vida de egoísmo, una vida de egoístas, de envidia, de chisme, de cosas, en vez de enfocarnos, ayudarnos unos con otros a soliviar las cargas, livianar esas cargas los unos a los otros. No lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, porque no tenemos, porque nosotros pensamos que
este no merece eso, que esta no merece eso, porque nos levantamos como jueces. Pero el Señor Jesucristo no está diciendo eso. Mire lo que dice el Señor Jesucristo con base en dar. 1 Corintios 10:31. Sigo haciendo, mientras van buscando la cita, les voy recordando las palabras que en el original me hablan sobre ofrendar, dividir en porciones, otorgar donación, presente, tributo, sacrificio, don, un presente, un regalo. Todo eso es ofrendar. 1 Corintios 10:31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Si usted va a ofrendar, va a dividir en porciones, va a otorgar una donación, va a hacer un presente, va a hacer un tributo, va a hacer un sacrificio con una persona, va a darle un presente, va a darle un regalo, sea en dinero, sea en material, solo lo que sea. Dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque ese es el bendito problema que nosotros tenemos. Que damos y estamos esperando siempre aplausos o esperando algo a cambio. Por eso sufrimos. Por eso desistimos. Por eso pecamos. Porque no estamos cumpliendo lo que el Señor nos manda hacer. Es tan sencillo. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos hacer en nuestra voluntad y no la voluntad del Señor Jesús. Porque nosotros estamos equivocados en los términos, en las definiciones. Vuelvo y les digo, no nos cansemos de tratar de pensar como piensa Cristo, no como piensa usted. Porque el pensamiento suyo no es el pensamiento del Señor Jesús. Vuelvo y le digo, la escritura dice que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Para el Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir. Nosotros no entendemos eso, porque es que nosotros tenemos una mente de banquero. Yo doy un billete en el banco y me tienen que devolver intereses. Eso es lo que nos enseñan con la plata. El trabajo del dinero es que usted produzca dinero, más dinero para que usted obtenga más dinero. Por eso nos cuesta entender que dar tiene más connotación universal para el Señor Jesús que, que el recibir. Porque estamos acostumbrados en nuestra mente que nos enseñaron es intereses. Pero hay un dicho popular que dice, interés, ¿cuánto vales? Por esa razón a veces nos asociamos o nos hacemos más amigos con el que más me puede ayudar. Y quiero hacerle más favores al que en el futuro me va a dar a mí más cosas. Porque así somos. Porque tenemos totalmente errado el concepto de que es ofrendar. Porque hay una cantidad de iglesias en el mundo engañando a la gente con la prosperidad. Porque piensan que ir a la iglesia es que el Señor los va a hacer ricos y es mentira. Si ustedes están hoy aquí escuchando este mensaje y buscan del Señor Jesús para que les vaya bien económicamente en la vida, están, como dice ese comercial colombiano de este Banco de la Vivienda, en el lugar equivocado. No es así. Por eso leímos desde un comienzo lo de la viuda. Ella dio de lo poquito que tenía, lo dio todo. Y los demás, de lo mucho que tienen, daban harto, porque les sobra. Pero si les llegara a hacer falta, no iban a dar.
Por eso el Señor vuelve y me centra, dice que el que es fiel en lo poquito, en lo mucho lo será. Porque si tú no eres fiel en lo poco, teniendo mucho, tampoco lo vas a hacer. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la idea es hacer todo como para el Señor Jesús, todo como para Él, y nosotros no vamos a sufrir. Eh, ¿Se acuerdan cuando iban los discípulos charlando y hablando? Y no, que es que yo soy, el Señor me presta más atención a mí, yo soy más inteligente, yo. Y entonces, preguntamos al Señor quién es el más de aquí de todos. ¿Ah? O sea, el más, el mayor, ¿quién es el mayor de todos aquí? No se está refiriendo en edad, se está refiriendo en posición sobre los demás. El Señor escuchó esa conversación y le dijo así de sencillito, vea, yo no vengo a ser servido. El creador del universo se hace carne y dice, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir, yo vengo a servir. Y la palabra servir es la definición de ministro en el original de las escrituras. Ministro significa el que sirve, el servidor, sirviente. Y el Señor está diciendo, yo soy el sirviente. Y la gente matándose, pues, yo soy el mayor, yo sé mucho, yo es el que puedo. No, el Señor me está enseñando que para que yo pueda ofrendar tengo que ser humilde, porque cuando yo no soy humilde, yo no soy capaz de darle a otro, porque creo que me merezco es que me aplaudan a mí, que me den a mí, porque yo he trabajado mucho, yo me merezco mucho más que los demás. No, el Señor me centra y me dice que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y después les dice, el que quiera ser primero, o sea, ser el mayor de todos, el que quiera ser el mayor de todos, se tiene que hacer de último y servirle, ofrendarle a todos los demás, servirle, dividir en porciones lo de él, otorgar donación de él, presentar un tributo de él, un sacrificio de él, un presente, un regalo de él para los que están adelante, porque yo soy el primero, estoy atrás. Si quiero ser primero en el reino de los cielos, tengo que hacerme atrás y ofrendar y dar y servir, porque ofrendar es primo hermano de servir, de tener misericordia, de amar. Todo va concatenado, todo va amarradito. Colosenses 3, 23, 24. Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis. Ahí no dice algunas cosas que hagas, dice todo lo que hagáis. Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí ve? Cuando yo hago las cosas como para el Señor y no como para los hombres, yo no sufro, porque del Señor voy a recibir recompensa, eso está claro. De los hombres no, nosotros los hombres somos muy desagradecidos. Nosotros los hombres somos muy egoístas. Entonces, si yo le doy a una persona y esa persona a mí no me agradece, no habla mal de mí, me clava el cuchillo por la espalda, yo voy a sufrir, porque lo primero que voy a decir es, no le vuelvo a ayudar a nadie. Y eso me está llamando el Señor. No, el Señor me está diciendo que no me comporte así, que no haga prejuicios. Él dice que lo hagamos todo como para Él. ¿Por qué me dice que lo hagamos todo como para Él? Para que yo no sufra, ¿cierto? Para que yo no sufra. Dice aquí 24, sabiendo
que el Señor, del Señor Jesucristo, recibiremos la recompensa de la herencia. ¿Sí se da cuenta? Porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? Somos ministros del Señor Jesús. La palabra ministro significa servidor. Por eso les digo hoy en día, el ministro de Educación, el ministro de Transporte, se encopetan en nuestros países o cualquier ministro porque piensan que tiene una curul más alta que los demás, porque no tienen ni idea qué significa ministro, significa sirviente. Tengo servidor público, yo tengo que servirle al público. Entonces, aquí la escritura me está diciendo que yo haga todo como para el Señor con todo mi corazón, como para el Señor Jesús y no para los hombres, porque yo sé que el Señor voy a recibir recompensa, la herencia. ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna. Porque a Cristo, porque tú eres un ministro de Cristo, o sea, eres un sirviente del Señor. Y sabe qué es lo más tenaz, tenemos que aterrizar, somos sirvientes, siervos inútiles. Eso dice la escritura que somos siervos inútiles. Porque el Señor nos tiene que poner en el corazón el querer como el hacer porque no somos capaces de hacerlo. ¿Me hago entender? Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice la escritura. Hechos 20:35 dice la escritura. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, esto lo dijo el Creador, más, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí se dan cuenta? El Creador me está diciendo que hay mucha más bendición en mi vida cuando yo doy que cuando recibo. Por eso no esperemos nada, solo demos. No nos cansemos de dar, dice la escritura. No nos cansemos de dar. Ya la gratitud es un plus para nosotros. Si viene, qué rico, nos dieron las gracias. Pero si no, esté convencido que usted está haciendo eso como para el Señor Jesús. Vea, vámonos a Mateo 25, y vuelve a aparecer Mateo 25, que todos los temas van muy unidos, todos. Mateo 25, capítulo 25. Entonces yo lo que quiero es que hoy nos vayamos entendiendo que al que estamos sirviendo es al Señor Jesús. Dice que todo lo que comamos, que todo lo que hagamos o si hacemos cualquier otra cosa, lo tenemos que hacer para la gloria del Señor Jesús y que todo lo que hacemos lo hagamos de corazón como para el Señor Jesús y no para los hombres. Y el Señor dice que nos ha enseñado que trabajando así que debemos ayudar a los necesitados. En esto debemos trabajar, ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús. Que nos está diciendo, el Señor Jesús nos dice que hay más bendición, mucha más bendición en dar que recibir. Yo creo que entendamos que todo lo que yo haga por una hermana, por un hermano, por el prójimo, sea la religión que sea el color que sea el tamaño que sea amigo, sea enemigo, sea familia, no sea familia, sea amigo, sea enemigo, el que sea, cuando yo le hago, ofrendo algo a alguien, una persona, cuando ayudo a una persona, no lo estoy haciendo por esa persona, se lo estoy haciendo al mismísimo Creador.
Mateo 25. En Mateo 25, la escritura me va a centrar claramente en eso. Póngale cuidado. Juicio de las naciones. Usted va a ser, usted no, nosotros vamos a ser juzgados. Y tiene que ver mucho con la ofrenda. Tiene que ver mucho con la misericordia. Tiene que ver mucho con el servicio. Todo eso va unido. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 25, capítulo 31, para que nos vayamos con este mensaje. Dice la escritura, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién me puede levantar ahí rápidamente? Me dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Deme el nombre de ese personaje, así, el Hijo del Hombre. ¿Quién me dice Jesús quién? es su nombre. El Señor Jesús. Amén, el Señor Jesús es su nombre. No tengamos más dudas en eso, mis hermanitas. Yo hoy, con todo el respaldo de una hermanita nueva que nos acompaña en la congregación en presencial en la mañana, me compartió un mensaje que quiero compartir con ustedes eh, con el permiso de ella, porque esta mañana también le pedí permiso, porque me parece muy importante lo que ella hizo. Me llama y me dice, pastor, yo quiero que mire lo que me mandaron, me mandó una amiga. Dice, pastor, hola, buenas noches. Pastor, una pregunta, es que alguien me envió esto, se los voy a leer. Dice, el mensaje dice así, la amiga le dice, te dejo aquí esto, dos puntos. Dios Padre, entre paréntesis, Jehová, cierra paréntesis, el Creador. Dios Hijo, abro paréntesis, Jesucristo, cierro paréntesis, el Salvador. Dios Espíritu Santo, entre paréntesis, el poder de Dios en el mundo y en nosotros también, cierro paréntesis. Eso es una mentira, eso es un engaño, eso es un engaño. Porque estoy preguntando esto? Porque aquí apareció el Hijo del Hombre, venga en su gloria. Es clarito. En las escrituras, ¿quién dice que es el que va a venir? ¿Quién es? La escritura dice, ¿quién es el que va a venir? La escritura es clara, dice que el que va a venir es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, ese es el que va a venir. Por eso dice aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, están hablando de Jesús. Cuando el Padre, están hablando de Jesús porque Jesús es el Padre. Cuando el Hijo de Dios, están hablando de Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios. Es un título, no es que Él sea el Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo, están hablando de Jesucristo porque el Señor Jesucristo es el Espíritu. Eso dice la Escritura. No nos dejemos confundir. No nos dejemos confundir. Clarito. El que viene es el Señor Jesús. Por eso dice aquí que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fácilmente yo puedo decir ahí, cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria, porque Él es el que va a venir. Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, porque la Escritura dice que solo hay un trono. Y en el trono uno sentado, y el que está sentado allá es el Señor Jesús. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las personas en el mundo se van a reunir delante del Señor Jesucristo. Además, la escritura es clara, dice que todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Entonces, cuando esté reunido, el Señor lo reúna a todos, a todas las personas del mundo. Dice que Él va a apartar unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ya el Señor me está dando características.
Hace un símil o comparación con dos animalitos. Las ovejas son aquellas que son muy tiernas, son muy torpecitas, son un poquito cieguitas y necesitan de guía. Por eso el Señor nos compara como una oveja, porque nosotros sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no nos podemos salvar. Y compara a aquellos que son anticristos, o sea, contrarios a Cristo, rebeldes, ateos, todos aquellos que no se quieren arrepentir, como cabritas, saltan para todo lado y no se dejan, muy ariscos. Ahí está dando la característica de aquella persona que está en él y los que no quieren estar con él. ¿Estamos entendiendo? Y dice, y pondrá a las ovejas a su derecha, o sea, a los que lo siguen a Él, a los que guardan sus mandamientos. Él nos compara a nosotros con ovejitas, porque nosotros somos cieguitos que necesitamos de esa luz que es Él para poder ver el camino hacia la vida eterna. Y los cabritos a su izquierda, para hablar de aquellos que están en desobediencia, que no quieren escuchar, que se pierden. Entonces, 34. El rey dirá a los de su derecha, o sea, a ustedes y a mí, sus ovejas, porque la escritura dice que las ovejas del Señor Jesús escuchan su voz y nosotros le seguimos. Por eso estamos acá, porque queremos y escuchamos su voz y queremos seguirlo a Él. Por eso somos sus ovejas. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos, benditos de yo Padre. Esa es la traducción exacta que está ahí. Por eso los judíos querían matar a Jesús, porque decían, a usted no lo estamos matando ni lo vamos a apedrear por levantar muertos, por darle la vista a los ciegos, por darle las piernas a un paralítico. No, lo vamos a matar porque usted siendo hombre se hace Dios, porque él siempre dijo, yo soy el Padre. En la traducción original dice, benditos de yo Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y mire aquí, donde viene aquí esta parte que tiene que ver con misericordia, que tiene que ver con servir, que tiene que ver con ofrendar. Mire, porque tuve hambre y me disteis de comer. Cuando yo le doy de comer a alguien, le estoy ofrendando una comida. Estoy dividiendo la comida de mi casa para darle a otro. Las porciones que tengo para mi casa la divido para darle a otro, ¿cierto? Otorgo una donación, le hago un presente a esa persona, sacrifico parte de mi comida para dársela, le hago un presente, le hago un regalo con mi comida. A eso es lo que quiere decir el Señor. Eso es una ofrenda. Porque tuve hambre, dice el Señor Jesús, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos son aquellos que hacen justicia, que hacen todo esto. Esas ovejas, los que son verdaderamente las ovejas de Cristo, hacen esto. ¿Qué? Darle hambre al hambriento, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al que está desnudo, darle hospedaje al forastero, visitar al que está enfermo, visitar al que está en la cárcel. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, el Señor Jesucristo, les dirá, de cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor está siendo bien clarito para unir esa parte donde dice que todo lo que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos para la gloria del Señor Jesús, que todo lo que dice allá en Colosenses, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, como para el Señor Jesús y no para los hombres, porque Él vamos a recibir la recompensa de la herencia. Aquí ya me está hablando que en ese juicio esa recompensa viene y es la vida eterna, porque a Cristo estamos sirviendo, a nadie más. Entonces, cuando mi esposa, que está yendo a la cárcel a visitar a unas presas aquí, ella no está visitando a la presa, está visitando a Cristo, porque cada vez que va a visitar a esta mujer en la cárcel, dice la Escritura claramente que el Señor Jesucristo está diciendo que mi esposa lo está visitando a él. ¿Sí estamos entendiendo? Tristemente, aquí varios pastores, aquí en Dubái, varios pastores, cuando yo voy a la cárcel, fui por 8 o 10 años visitando presos, me decían, pastor, no vaya por allá, pastor, no vaya por allá, usted se va a meter en problemas por meterse con esa gente, con esos ladrones. Y mire lo que dice la Escritura. ¿A quién cree que yo le debo hacer caso? ¿Al hombre o al creador? El creador me dice, vaya y visite los presos. Y no solo a mí, a ustedes también. Ustedes a veces oyen por ahí, oiga, si sabe que metieron preso a Pepito, ¿no? Uy, sí, qué embarrada. Pero nadie pone en su corazón, voy a visitar. No, otro le dice, pero ¿para qué va por allá? Pero ¿para qué va por allá, hermano? Si, si eso es un papeleo, hermano, eso le toca ir aquí, le toca ir allá, allá. Aquí no dice el Señor Jesucristo que si le toca muy difícil no vaya. No, está diciendo que cuando yo visito a un preso, lo estoy visitando a él. Entonces, cada cosita que usted está haciendo, cuando le ayuda a una persona a darle de comer, acuérdese cuando el Señor Jesucristo dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Porque cuando usted va y predica la palabra a esa persona, el Señor está hablando de que le estoy dando de comer. Está diciéndome el Señor que yo estoy cumpliendo su palabra cuando Él me dice, vaya y predique esta palabra. Porque esa persona también tuvo sed en lo físico y usted le dio de beber, le estaba dando agua al Señor Jesús, pero en lo espiritual le llevó esta palabra. La escritura dice que el que tenga sed, el Señor va a saciar su sed si toma de esta agua que es vida eterna, porque Él es el agua de la vida eterna. Él es el pan. Si estamos entendiendo, hay que entrar en el aspecto físico y en el aspecto espiritual en las escrituras. Y miren lo que dice aquí para cerrar. 41. Acordémonos que el Señor dice que entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos. El Señor Jesús le dice, vengan benditos a mí porque ustedes hicieron esto. Le dieron de comer al hambriento, me lo dieron a mí. Pero ahora mire lo que dicen en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a las cabras, a los que no creen en el Señor, a los que le desobedecen, a los ateos, a todos estos rebeldes, que todos esos con espíritu anticristo, que hacen todo lo contrario a Cristo. Dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Ya hay una maldición. Al fuego eterno, ya hay un juicio preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y
en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y no te servimos. No, ni ofrendaron sus tiempos. Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si se dan cuenta que la ofrenda tiene que ver con la vida eterna. Acá el Señor está hablando de que todo aquel que da sin mirar a quién, sin prejuicios, sin esperar nada, sino que más bien dé porque es más bendición dar que recibir, que lo está haciendo siempre. Tengamos en cuenta que lo estamos haciendo es para el Señor Jesús y no para los hombres, porque vamos a ser bendecidos. Notemos que cuando yo no ofrendo, yo no sirvo a los demás, tiene que ver con mi vida eterna. Tiene que ver con mi vida eterna. Vamos a Jeremías 13:23 para irnos, porque vamos a seguir en la voluntad del Señor Jesucristo. Si a Él le place mantenerme con vida hasta dentro de 8 días, porque hasta ahora voy por aquí, en la primera hojita, y me faltan como 8 páginas. Pero tenemos el tiempo mientras llegue Cristo, que cuando Él nos encuentre haciendo como Él nos mandó, preparándonos para las buenas obras, para la vida eterna. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el león pardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Ahí lo dejo pensando con esa cita. Dice la escritura, ¿mudará el etíope su piel y el león pardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Entonces, quiero invitarlos, hermanas y hermanos, quiero invitarlos a todos ustedes a que esta semana empecemos desde ya, de hoy, a acostumbrarnos a apartar para ofrendar a alguien. Todos tenemos gastos, absolutamente todos tenemos gastos, todos. Todos tenemos situaciones difíciles, pero hoy el Señor nos enseñó que de lo más poquito que tengamos, desde lo cero, de lo que usted no tiene, tiene que dar. Confía en el Señor, confiemos, dijo el otro. Eso es lo que debemos llevarnos hoy de enseñanza, que partiendo desde lo que no tienes, tienes que ofrendar. Eso es lo que está arrojando hoy el Señor. Y no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría, porque el Señor nos va a amar más, porque Él ama al que da alegremente, partiendo desde lo último que le queda, desde lo que no tiene, como la viuda que entregó todo su dinero porque no tenía más y entregó eso, porque se dejaba en el Señor. Empecemos a hacer eso y no porque le sobren. Ah, voy a regalarle esta camisa a fulano porque es que tengo como 20 y esa ya no me queda bien, entonces la voy a regalar a fulano. No, demos desde nuestra propia necesidad. Es totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos. Eso es lo que le agrada al Señor, no lo que a ti te sobre. Entonces, cuando tú recibas un 100 dirhams o 100.000 pesos o 50.000 pesos o $100, tengamos la capacidad de decir, voy a poner 20, voy a poner 30, voy a poner $50 y se los voy a regalar a un hermano porque yo creo que él los necesita. Hermano, mire, se me puso en mi corazón traerle esta ofrenda. Disfrútela. Mi hermano,
El Señor me puso en el corazón que sus llantas están muy desgastadas del carro y yo me he dado cuenta que ya ha pasado varios meses, es porque seguramente él no ha tenido con qué. Hermano, vea, le voy a regalar estas 4 llanticas. Eso es ofrendar. Mi hermano, mira, aquí vengo a traerle este mercado. Quiero, eh, fui a hacer mercado y dividí una porción para usted. Eso significa ofrendar, dividir en porciones. Si estamos, podemos hacer eso esta semana porque lo vamos a hacer es para el Señor Jesús. Acordémonos de eso. Todo lo que le hagamos a las personas se lo estamos haciendo es al Señor Jesús. Cuando tú agredes verbalmente a una hermana, a tu esposa, a tu esposo, se lo estamos haciendo al Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Padre Eterno, les bendiga siempre. Les amo mucho en Cristo Jesús.